Afortunadamente o desafortunadamente, está la última sesión de este breve introducción al formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Mis audífonos nunca funcionaron, así que espero que no escuchen mucho ruido. Bueno, espero que haya sido un poquito de un poco de luz, ¿no? De ver como los principales temas asociados a construir una teoría de campos a partir de un formalismo lagrangiano y hamiltoniano, introduciendo, como vimos en las sesiones pasadas, tanto relatividad especial como mecánica cuántica. Entonces, vamos a tratar creo que hay mucho que ver. Quisiéramos llegar a un cálculo completo, digamos, ya a partir de todo lo que hicimos, cómo hacemos un cálculo de interacción entre partículas, que el doctor Francisco nos va a ayudar a esa parte. Y entonces yo nada más haría un repaso rápido de algunas de las expresiones o cómo llegamos a algunas de las expresiones. La última sesión, no sé si ya lo pueden ver. La última sesión fue sobre cuantización, ¿no? Entonces, acuérdense, hay varios elementos que tenemos aquí. Primero, lo primero que hicimos fue tratar de describir una estructura lagrangiana y hamiltoniana de continua, digamos, de una estructura que depende del espacio, ¿no? Como una cuerda que se mueve en el espacio, no en términos de partículas o objetos masivos que podamos definir a partir de una estructura discreta, sino de toda un campo o una estructura continua, como en este caso lo que queremos describir es un campo. Pero además, no solo va a ser entonces ahora una densidad lagrangiana o una densidad hamiltoniana en términos que ya no son coordenadas discretas, sino que representan toda una función en el espacio continuo. Después, lo que vimos fue que además tenemos que incluir el tiempo como parte de relatividad especial y todas las estructuras de energía, momento asociados a la relatividad especial. Y luego vimos también, de manera, digamos, aparte, cómo se comporta el oscilador armónico cuántico, qué representa y qué tenemos que hacer para, utilizando los postulados de la mecánica cuántica, cómo se representa un oscilador armónico cuántico. Y ahora lo que tenemos que hacer es juntar todo eso. Todos los ingredientes los vamos a poner en una ensaladera, en un bowl, y vamos a hacer nuestra teoría cuántica de campos, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos que necesitamos cuantizar. Bueno, yo creo que ya sabemos por qué necesitamos cuantizar, ¿no? Este, pues porque la estructura de las partículas son, son entes que están en un espacio muy pequeño o microscópico. Y no solo hablamos del electrón, también hablamos del fotón y recordamos cómo describimos una partícula en términos de funciones de onda, pues es una suma de funciones de onda, una serie que podemos llamar una serie de Fourier o una suma de funciones de onda para implicar que hay una partícula ahí que además tiene un efecto en el espacio a su alrededor, ¿no? Bueno, esto realmente esta es la mecánica cuántica no relativista. Esto es cómo se representa, por ejemplo, las estados cuánticos del átomo de hidrógeno. Aquí se ve, por ejemplo, también no solo la densidad de probabilidad, que es la phi al cuadrado, que está cuantizada, sino también los elementos energéticos del oscilador armónico asociado a las cuantizaciones, ¿no? ¿Por qué queremos ver esta estructura cuantizada?
Pues porque estamos lidiando con partículas que ya dijimos que estamos en una escala diminuta en el sentido microscópico, donde la escala de Planck, 10 a la menos 34, no representa un cero como para la escala clásica en la que vivimos, sino realmente representa una escala que puede haber efectos cuánticos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hablar del decaimiento beta, que es esta conversión donde un neutrón decae a un protón, eh, liberando energía y electrones a muy alta velocidad y a un antineutrino. Los electrones a muy alta velocidad es lo que le llamamos radiación beta. El antineutrino, bueno, pues es un neutrino. Y también en ciertos decaimientos puede haber em, partículas alfa o radiación alfa, que serían núcleos de helio ionizados o protones. Y también los rayos gamma, que serían fotones de muy alta energía. ¿Ok? Hasta aquí, este es el tipo de procesos que quisiéramos desarrollar. Ya vimos, pues sí, cosas de física moderna, de mecánica teórica, de mecánica cuántica. No en este curso, pero en los cursos de QCD vieron algo de física nuclear. Y aquí estamos viendo mecánica cuántica relativista. ¿Ok? Bueno, esto es un recuento rápido de cómo inicia la cuantización de la energía de la radiación del cuerpo negro con Planck al inicio del siglo XX. Einstein hace, de hecho, el premio Nobel que se le da a Einstein es por el efecto fotoeléctrico, que utiliza el quantum de Planck para describir la liberación de energía o la absorción de energía de cierta cantidad de energía como un quantum. Y luego, ya también en 1925, se construye la teoría de radiación de emisión y absorción por Dirac. Y además ya vimos también, bueno, los que están, ojalá que puedan estar y continuar en las clases de los sábados del 9 a 11, pues ya se vio también cómo se estructura un lagrangiano de Dirac, o la ecuación de Dirac, y cómo se estructura un lagrangiano para spin un medio que sería el electrón, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos describir es qué tipo de interacciones se pueden hacer por el intercambio de un fotón. Por supuesto que el fotón representa la interacción electromagnética y entonces va a estar asociado a los campos eléctricos y magnéticos a partir de las ecuaciones de Maxwell o a través de lo que conocemos con las ecuaciones de Maxwell. Y aquí están construidas las ecuaciones de Maxwell en el modo vectorial, pero ya nosotros las pudimos estructurar en dos ecuaciones en un modo tensorial, ¿se acuerdan? Estoy haciendo solo un resumen. Este, espero que me van a faltar muchas cosas, pero espero que más o menos vaya quedando la idea. Por supuesto que eh, el, ok, entonces estas son las ecuaciones de Maxwell y encontramos los potenciales asociados a los campos eléctricos y magnéticos. Entonces los potenciales, recuerden que construimos el cuadripotencial, que sería la componente cero sería el potencial eléctrico y las otras tres componentes serían un potencial vectorial asociado al campo magnético. Y lo que encontramos, eh, esto si no lo vieron con el doctor Francisco, seguro lo vieron con el doctor Lao, que estas estructuras, que las ecuaciones de Maxwell, yo las puedo escribir en términos de los potenciales y los potenciales les puedo agregar un término de una parcial. En el caso del potencial eléctrico, una parcial con respecto al tiempo, y en el caso del el potencial vectorial, una parcial con respecto al espacio, es decir, un laplaciano o un gradiente. Agregando eso, mis ecuaciones de Maxwell permanecen invariantes. Recuerden que las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de movimiento y que puedo construir mis lagrangianos y hamiltonianos, ¿no? Em, co- eh, con la definición de que el campo magnético
se escribe como un rotacional del campo potencial vectorial. Y el campo eléctrico se escribe como el gradiente de un potencial escalar más la parcial de este potencial vectorial con respecto al tiempo. Entonces, es interesante ver estas tres estructuras porque son las tres estructuras que nos describen los elementos básicos, digamos, del modelo estándar. Es decir, los campos eléctricos y magnéticos, que aquí los pusimos en su estructura, bueno, las ecuaciones de Maxwell en su estructura vectorial, asociada a campos eléctricos y magnéticos directamente. Y luego recordar que estos campos eléctricos y magnéticos los puedo escribir en términos de potenciales, como en la parte de aquí abajo, y que si yo hago alguna transformación, especialmente una transformación asociada a un gradiente o una parcial con respecto al tiempo, las ecuaciones de movimiento, que serían las ecuaciones de Maxwell, permanecen eh, invariantes. Lo que decíamos es que permanecen invariantes. Bueno, después ya vimos la cuantización de, no sé si podemos, a ver, espérenme tantito, podemos regresarnos un poquito para que no los agarre de con prisas, más bien para hacer un recordatorio rápido, espérenme, a ver si no estoy, no me pierdo mucho. Ustedes disculparán, no sé qué están viendo ahorita, ¿siguen viendo la misma presentación? Sí, estamos viendo el de slide 7. Ok, es que, espérenme, porque déjenme ver dónde dejé la. Es que quiero darle una repasada. Bueno, a ver si la encuentro. No sé dónde quedamos. Lo de el oscilador armónico cuántico, porque de repente ya ahora sí que estoy haciendo un salto cuántico, pero no encuentro dónde quedó esa parte. Déjenme hacer un último intento de abrir mis diapositivas. Ajá, creo que sí están aquí. Ay, Dios. No sé qué. No. Bueno, no sé dónde quedó. Ok, vamos entonces a continuar como estamos aquí, ¿no? Entonces, vamos a definir bueno, vamos a entonces hablar de cuadricoordenadas y de momentos y se van a definir de esta manera, utilizando ya la estructura lagrangiana y hamiltoniana, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el campo eléctrico, digamos que aquí me va a decir que no tengo o la variable, digamos, el momento asociado a la componente cero, pues va a ser cero y voy a tener en los otros tres componentes asociados a los campos eléctricos. Bueno, esto también lo hicieron con el doctor Francisco, si no me recuerdo, y entonces vamos a poder construir nuestro hamiltoniano asociado a esta estructura. Recuerden, estamos aquí todavía en una estructura que es una densidad hamiltoniana. Aquí ya estamos hablando de una densidad hamiltoniana y por eso tenemos una integral en el espacio. ¿Sí queda claro eso? Y bueno, ya en términos, digamos, ex- ya expandido, se va a ver como esta estructura de aquí, la densidad hamiltoniana. Y también hicimos la ecuación asociada a bueno, aquí vamos a ver, es la norma de Coulomb. Entonces encontramos la ecuación asociada que sería ya en cuatro dimensiones, pues sería lo que le llamamos el D'Alembertiano aplicado al campo A. Y la solución de este campo, pues va a ser esta, es una solución que está
en el espacio de momentos, podemos escribir en el espacio de momentos y va a ser una estructura de esta manera, ¿no? Y recuerden que la exponencial representa una onda viajera, ¿ok? Em, bueno, y aquí también creo que el doctor Francisco les habló o el doctor Lao de las polarizaciones o las direcciones de dispersión o de movimiento de este tipo de campos, ¿no? Y entonces finalmente vamos a tener que los campos los podemos asociar a una suma de ondas viajeras que van de ondas viajeras que van en las dos direcciones y asociadas a esta amplitud en el espacio de momentos. Si estamos en el espacio de momentos, vemos que estamos integrando en el espacio de momentos. También podemos describirlas en el espacio de, digamos, espacial, de posiciones. Y sería aquí simplemente hacer el cambio sería la transformada de Fourier, ¿no? Sin problema. Entonces vemos que estos campos son unas sumas de las estructuras de ondas viajeras, donde estos que aquí vemos como, digamos, van a ser operadores a la hora de cuantizar, nos van a dar los operadores de creación y aniquilación para representar partículas, ya sea que aparecen, que desaparecen o que se mueven en el espacio, ¿ok? Creo que todo esto tengo la impresión de que ya lo vieron con los doctores, pero bueno, vamos a ir rápidamente. Recuerden, esta es otra vez la misma forma de la expansión de Fourier, solo que aquí no tenemos en la densidad asociada en el espacio de momentos, pero es la misma idea y estas diapositivas sí las vimos, ¿no? Y bueno, otra vez aparece aquí este como coeficiente que al final en la cuantización va a ser el operador, que esa era la última parte que vimos que quería mostrarles de lo que vimos en la mecánica cuántica, donde cuantizamos los operadores escalera de subida y bajada, pues estos van a ser los operadores, esos operadores, y van a estar asociados más bien a los operadores de creación y aniquilación. Y entonces vamos a separar los campos en términos de su creación y aniquilación y podemos ver que ya en esta parte de aquí ya son operadores, que era lo que teníamos en la parte anterior, operadores de creación y aniquilación, ¿no? Hacemos una suma de ambas componentes. No sé si hasta aquí lo tenemos claro. Miren, aquí está el resumen de la cuantización del oscilador armónico. ¿Se acuerdan que estos eran nuestros, en el oscilador armónico cuántico, con estas constantes, 1/raíz de 2 MWH barra, teníamos el MWQ, aquí lo ponemos Q como la coordenada espacial, pero pues lo usamos X para determinar la coordenada espacial, más I, P, el momento lineal. Y el otro, el operador escalera de bajada, pues es la misma idea, pero con el signo menos aquí. Y con eso pudimos construir el hamiltoniano, ¿se acuerdan? Y se puede demostrar, no lo hicimos, pero se puede demostrar, así como demostramos en la clase anterior, que cuál es el conmutador entre el operador de posición y el operador de momento, y encontramos que era IH barra. También podemos ver cómo es el conmutador de los operadores de subida y de bajada o de creación y aniquilación que vamos a usar en estos momentos. Y el conmutador va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, finalmente, construimos el lagrangiano como el producto de estos dos operadores escalera que van a tener estas constantes, uno como normalizadas, digamos, 1/2 mH barra. Claro que estas constantes cambian porque si estamos en el sistema de unidades natural, el H es un 1, ¿se acuerdan? Y entonces mi operador hamiltoniano va a estar asociado al producto de H barra
por n operador, donde n operador es el producto de estos dos operadores, que fue lo que hicimos la clase pasada, más un medio que viene de el conmutador de la posición con el momento, ¿se acuerdan? Y la otra cosa que bueno, no mostramos, pero se puede demostrar es que cuando yo aplico este operador, el producto de estos dos sobre un estado n, me va a arrojar el eigenvalor del mismo estado n. Si aplico el operador escalera hacia arriba sobre el estado n, me va a dar un estado energético n+1 y me va a llevar al estado n+1. Si aplico el operador escalera hacia abajo, me va a llevar a un estado o sea, le voy a restar un 1 o una parte del estado, voy a bajar el eigenvalor, el valor del eigenvalor en caso del oscilador armónico de la energía, baja un escalón el operador de la energía y voy a aparecer en el estado menor. Y así lo puedo hacer. Puedo hacer al cuadrado, al cubo y puedo ir haciendo las estructuras asociadas, ¿no? Y bueno, ahora pensando en que esta es la estructura del oscilador armónico, ahora lo aplicamos al cuadripotencial y vamos a ver que lo podemos escribir como una suma de ondas viajeras asociadas a una fase que tiene digamos, la parte espacial y la parte temporal, una K que representa el inverso de la periodicidad espacial, que sería la lambda, y una W que representa la periodicidad temporal, que le llamamos frecuencia, ¿no? De la onda. Y digamos como amplitudes de cada una de esas ondas van a aparecer estos operadores, que son los operadores asociados a los operadores de escalera del oscilador armónico, pero en este caso funcionan como operadores de creación-aniquilación y el vector de polarización y una constante, ¿no? Que recuerden que esa constante puede ser diferente si estamos en las unidades naturales. Y otra vez vamos a tener este asunto de generar la segunda cuantización, vamos a tener los conmutadores de estos operadores creación-aniquilación, y en lugar de tener uno, como está estructurado en un espacio continuo, vamos a tener unas deltas, ¿ok? Vamos a tener unas deltas asociadas al espacio continuo y a los valores de creación y aniquilación. Si si estos fueran distintos, van a ser cero, ¿de acuerdo? Y lo mismo podemos estructurar el lagrangiano de radiación como estructuramos el lagrangiano perdón, el hamiltoniano para el proceso o el oscilador armónico cuántico. Y podemos aplicar este operador de creación o aniquilación al estado de vacío y, y podemos aplicarlo aumentando, digamos, en el espacio vacío. Si es el de creación, pues vamos a generar una partícula en esa estructura, y si es de aniquilación, pues simplemente vamos a desaparecer una partícula. Recordar que estos son los operadores, esto que representaría como la amplitud de las ondas viajeras son los operadores asociados a la segunda cuantización de los campos de radiación. Y otra vez, otra vez vemos que el campo electromagnético establecido a partir del cuadripotencial lo podemos escribir como una parte de un campo que está creando y un campo que está aniquilando, y cada uno de ellos se ve con el operador de creación y aniquilación directamente. Y estamos sumando en las direcciones de polarización y en las longitudes de onda o en los momentos asociados, que será esta K.
¿ok? Este sería entonces el lagrangiano asociado a la parte simplemente del término cinético, que eso ya lo vimos según yo, con el doctor Francisco. Y a partir de eso vamos a poder describir cómo el fotón puede generar o puede propagarse en el espacio vacío, ¿no? El propagador de fotón se puede escribir de esta manera y recuerden que aunque está cuantizado, se ejerce en todo el espacio. O sea, es un campo que va a tener presencia o va a tener influencia en el espacio inmediatamente alrededor de él. Eh, y bueno, ese es en cuanto al fotón, pero si hablamos de fermiones, necesitaríamos aplicar el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que además los fermiones tienen spin un medio y por lo tanto vamos a tener una estructura que no nos permite tener varios fermiones en el mismo estado y es en ese sentido que se puede construir esta expresión de aquí, que es la ecuación de Dirac, o viene de la ecuación de Dirac, que sería el lagrangiano de Dirac. ¿De acuerdo? Este también ya se construyó, este fue el que se construyó con el doctor Lao el sábado pasado. Y se explicó exactamente por qué tiene esta estructura. Si no estuvieron en la sesión del sábado, sí les recomiendo mucho que vean la sesión en YouTube. Y bueno, finalmente vamos a definir cuáles son los campos o la solución para este lagrangiano o esta ecuación de Dirac. Y vamos a ver qué son estas estructuras de campos fermiónicos, el U y el R, perdón, el UR y el BR y asociado a una onda viajera con esta fase que va a tener estos dos elementos para generar una onda estacionaria, ¿no? Y bueno, en la, en la, en la clase que vieron con el doctor Lao se ve que necesitamos para que cumplan ciertas condiciones, necesitamos agregar esta matriz gamma mu que al final de cuentas, para cumplir la estructura de energía relativista, estas estructuras tienen que ser matrices y es así como se construye las ecuaciones de Dirac, o la ecuación de Dirac, ¿de acuerdo? Para una partícula y para su antipartícula. Y entonces van a estar asociadas a las dos estructuras o a los dos elementos que tiene la energía relativista. ¿De acuerdo? Después aquí no, yo creo que lo va a ver el doctor Francisco, pero para hacer cálculos necesitamos hacer la suma de espines, pero eso todavía no se ve aquí. Y también hacemos la misma expansión, si se fijan, vamos a tener la misma expansión en términos del campo asociado a la creación y a la aniquilación, y hacemos la misma expansión en esos términos pero en este caso tenemos la materia y la antimateria, ¿ok? Entonces vamos a tener también la misma estructura con campos de creación y aniquilación de materia y antimateria. Y estos operadores de C y D van a estar asociados, acuérdense que estas son las funciones de onda la B y la U de los fermiones, y estas otra vez van a tener las mismas relaciones de anticonmutación, van a ser cero a menos que sean iguales, y en ese caso van a ser uno, para ahora estos nuevos o los operadores de creación y aniquilación de partículas fermiónicas y su antipartícula fermiónica. Esto está demasiado resumido, muy resumido, pero espero que más o menos se hayan conectado algunos de los elementos
que son necesarios para construir ya un cálculo específico, ¿no? Eh, bueno, aquí podemos ver también, así como construimos este operador que le llamamos operador de número como el producto de los dos operadores de creación y aniquilación, también podemos hacerlo en este sentido, en el producto de los dos operadores de creación y aniquilación para fermiones y para los antifermiones. Y también podemos aplicar estos operadores al vacío y ver su estructura, perdón. De tal manera que el operador hamiltoniano, el operador momento lineal y el operador de carga va a venir asociado a esta estructura de los operadores de creación y aniquilación de partículas, de sus antipartículas y con la energía asociada de las partículas, de las antipartículas y el momento lineal asociado, y aquí con la carga asociada. Entonces, esto es de manera rápida y resumida, pero quisiéramos pasar directamente a un cálculo de un proceso específico que el doctor Francisco va a explicarles y quisiera dejarle tiempo para que puedan hacer eh, con, con, con mayor, digamos, tiempo, que no nos coma el tiempo, porque ya es la última sesión y no quisiera que faltara tiempo para hacer un cálculo completo. Y vamos entonces a estructurar. Bueno, este es este es el propagador fermiónico y se va a definir a partir de una densidad en el espacio de momentos y vamos a ver que va a tener esta estructura para un fermión, ¿no? No sé si hasta aquí llego yo, doctor, y tú le sigues para hablar un poquito de cómo se construye un proceso. No sé si, ajá, Sí, porque sí, ya yo creo que sí estamos, está bien. Sí, yo creo que ¿no? sí está Hasta bien. aquí, Sí, para que tú empieces a hablar ya sí, de la estructura de un así proceso. es. Sí, yo creo que voy a. Gracias, gracias. Gracias, pero no sé si hay dudas hasta aquí. Esto fue muy apretado, pero espero que más o menos se haya tenido una idea. Sí, vamos a buscar avanzar y si ahora tenemos el tiempo en nuestra contra, si terminamos bien, entonces esperamos preguntas al final De y, acuerdo. y avanzaremos, ¿no? Bueno, En lo que te preparas, hacemos la foto. Si pueden sí, poner sus claro, cámaras claro. de manera rápida. Ponemos las cámaras, empezando por mí. Ajá. Sí, no te preocupes, Ana Lucía. Fíjense que hacer todo esto en 6 sesiones fue todo un reto para el doctor Francisco, para mí. Entonces, esta es la última sesión y bueno, teníamos que decir muchas cosas, pero Y espero que más o menos haya quedado alguna estructura, alguna idea de cómo se hace. Muchos detalles, hace falta revisar varios detalles, pero bueno, poco a poco eso va a ir. Brandon, Ana Lucía no puede, Jessica, Michelle, Laura, Ana Fernanda, Fátima andan por ahí, Erandi, Daniela, Astrid andan por ahí. Gracias, Astrid. Bueno, pues en este caso vamos a decir, eh, ¿cómo vamos a decir? Ok, Erandi, no te preocupes. Vamos a decir electrodinámica cuántica. ¿Ok? ¿Listos? Ana Lucía no puede. Daniela, bueno, ya vamos a tomar la foto. Laura, electrodinámica cuántica. Listo. Muy bien, jóvenes. Ahora sí. Gracias, doctor. Adelante. gracias. Gracias. Bueno, déjenme compartir. Yo creo que voy a compartir como ya mucha información y si no, bueno, ahorita tengo conectada el iPad por si tenemos que
repasar algunas dudas y bueno, nos vamos a quedar aquí. Entonces, ya la doctora Melina nos dio una introducción. Hay muchos detalles, por supuesto, ¿sí? Pero la idea aquí principal es por qué cuantizamos, por qué queremos cuantizar. Les mencionó un decaimiento, el decaimiento beta. Tenemos en un estado inicial, inicialmente tenemos un neutrón dentro del núcleo. Y como estado final, algo sucede y al final observamos que dentro del núcleo ya no está el neutrón, está un protón y además emitido un electrón y un neutrino. Entonces hay un cambio del tipo de partículas, incluso en el número. Antes teníamos al inicio un neutrón y al final ya tenemos tres partículas diferentes. ¿Sí? Entonces, eso en la mecánica cuántica no relativista no se puede hacer. Cuando ustedes lleven su curso, búsquense en el formalismo. Hay algo que nos dice, bueno, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que suceda esto, de que una partícula se transforma en otras tres. No hay una estructura matemática para que podamos hacer eso. Entonces, por eso es que necesitamos cuantizar nuestra teoría, nuestra teoría cuántica de campos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, observamos que lo que queremos describir es un proceso en el cual cambia el número de partículas. Al inicio teníamos un neutrón y al final no tenemos un neutrón. Entonces tenemos que encontrar una forma de aniquilar esa información. Esa es la palabra clave, aniquilar. ¿Qué tenemos al final? Un electrón, un protón y un neutrino. Entonces al inicio no estaban y al final sí. Entonces tenemos que encontrar objetos que nos ayuden a crear el estado final. Entonces, estas palabras son fundamentales, aniquilar y crear. Y recordamos cómo se resuelve el oscilador armónico con unos operadores que se llaman operadores de creación, aniquilación. Pues bueno, hay que usar esta estructura. Por eso la doctora Melina les indicó que, bueno, que había una suposición, relaciones de anticonmutación para los fermiones o conmutación para los bosones, que nos ayuden a precisamente a crear o aniquilar este tipo de partículas, fotones o fermiones, ¿no? Entonces, por eso cuantizamos la teoría para poder describir esos procesos donde cambia el número de partículas. Por supuesto que se mantienen las leyes de conservación que conocemos, déjenme hacer las leyes de conservación que conocemos, pues la energía debe de seguirse conservando, el momento lineal, momento angular, eso por supuesto que sigue. Y ya que tenemos esos objetos, entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer con estos objetos? Ya estos objetos que antes le llamamos campos clásicos, como tienen una expansión, ¿sí? Una expansión que llamamos de Fourier, estos se transforman en operadores, entonces a final de cuentas este objeto, pues es un operador, este objeto es un operador y decimos, bueno, esos objetos van a actuar sobre algo. Recordando el oscilador armónico, actúan sobre algunos estados o le llamamos eigenestados o eigenkets, ¿sí? En la notación de la mecánica cuántica, notación de Bra y Ketz. Entonces estos objetos ya van a ser operadores, actúan sobre estados que los identificamos de esta manera y en específico definimos el vacío. El estado del vacío es un estado que no tiene partículas. Si no tiene partículas, no tiene energía y entonces cuando le apliquemos este operador, pues nos tiene que dar por resultado cero. Adicionalmente se construyó el operador número. Ese operador número me va a indicar, tal como lo dice, número de partículas. ¿Cuántas partículas tiene un objeto representado de este tipo? Si no tiene número de partículas, cuando le apliquemos este objeto al vacío nos tiene que dar cero. Entonces es toda una estructura que se construye con la cual vamos a poder describir un proceso, por ejemplo, el decaimiento beta. Se aniquila la partícula inicial y se crean las partículas finales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los operadores de creación y aniquilación, que son los coeficientes de Fourier, de esa expansión, de esa suma de los campos. ¿Qué más se puede calcular? Bueno, hay unas curiosidades que se pueden calcular, por ejemplo, este objeto que se llama el producto temporal de estos dos productos de campos, bueno, que ya están cuantizados, ya son objetos. El campo se le llama el campo adjunto a esto que tiene aquí la línea de arriba. Calculamos eso que se le llama valor de expectación respecto del vacío, porque el bra y el ket es el vacío, o incluso a veces ya en el lenguaje corto se le llama simplemente el valor de expectación del vacío, pero ya sabemos qué significa con respecto al vacío de este objeto. Y observamos que sus argumentos son diferentes, x y x', recordemos que ahora en este instante x corresponde a un punto del espacio-tiempo y x' también un punto diferente del espacio y tiempo, coordenadas y tiempo. Entonces estos son campos evaluados en diferentes puntos del espacio-tiempo.
Hoy a las 5 de la tarde en Nuevo León, mañana a las 2 de la mañana en Puebla, por ejemplo. Son diferentes. Y se pueden calcular con todo eso que se ha armado este objeto y se determina que ese objeto tiene esta forma. Y es un objeto matemático, son detalles que no vamos a revisar, pero vamos a investigar qué de información o cómo lo interpretamos ya cuando tenemos esta ecuación. Pues recurrimos a la mecánica cuántica. Esto significa una amplitud de transición. Si este objeto tenía operadores de creación y aniquilación y este también, ¿qué significa este objeto? Bueno, resulta ser que el primer elemento va a actuar sobre el vacío. Si utilizamos el operador de aniquilación, nos va a decir que no hay nada de partículas, eso nos va a dar un cero. Pero recordemos que este campo no solamente tiene operadores de creación, de aniquilación, sino también de creación. Entonces, para que todo esto sea diferente de cero, esta pieza tiene un operador de creación que va a actuar sobre el vacío y le va a proporcionar partículas. Entonces, eso ya va a ser diferente de cero. Entonces, ¿qué nos va a significar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Ah, bueno, que estamos creando en X', recordemos X' es espacio-tiempo, una partícula. Ya cuando haya actuado este operador, después sigue el siguiente. El siguiente después va a actuar sobre lo que quedó y lo que resulte lo tenemos que multiplicar. Ahí no mencionamos, había unos detalles de multiplicarlo, bracket, para que sea diferente de cero este objeto tiene que aniquilar la información que creó primero este. ¿Sí? Entonces lo aniquila y lo deja intacto a través del vacío y entonces vacío con vacío es algo diferente de cero. Entonces, ¿qué sucedió en ese proceso? Se creó una partícula en X' y se aniquiló en X. Como son dos puntos del espacio-tiempo, ¿cómo lo interpretamos? Esto, al final de cuentas, es este objeto matemático. Pero ya que lo interpretamos, ¿sí? Físicamente este objeto, pues es una amplitud de probabilidad de que una partícula haya sido creada en X' y como hay aquí una operación que se llama producto temporal que me ordena temporalmente los operadores de estos objetos, entonces eso quiere decir que posteriormente, adelante en el tiempo, después fue aniquilada en otro punto del espacio. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Pues esto lo vamos a interpretar como un propagador, algo que se creó en cierto punto del espacio-tiempo y posteriormente se aniquiló en otro punto del espacio-tiempo. Por eso ese objeto lo identificamos como propagador. ¿Sí? Algo se creó en X' y se aniquiló posteriormente en X. Se propagó algo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este objeto? Más adelante, cuando se desarrolle la teoría de perturbaciones, va a emerger este objeto, entonces ya lo vamos a conocer. Entonces tenemos este objeto, el propagador, y bueno, entonces ya empezamos a visualizar nuestra teoría. Entonces tenemos una teoría ya covariante, que significa covariante, expresada en términos de cuatro vectores. Ya conocen el cuatro vector potencial. Aquí estamos escribiendo ya de forma general su regla de transformación. Recuerden que el AMU contiene el potencial escalar y el potencial vectorial magnético. De hecho, aquí abajo está, ¿sí? Aquí tenemos sus componentes. Y tenemos una regla de transformación que se llama transformación de Gauge. Tenemos que los campos que representan a los fermiones, este campo primado y este el campo se le llama el campo adjunto, también le podemos imponer una condición de transformación. Si hacemos estas transformaciones, entonces esta densidad lagrangiana que está escrita de esta manera, donde L es cero, te recordarán, lo teníamos, se los presentó hace un rato la doctora, es el hamiltoniano de partícula libre de Dirac. ¿Sí? Entonces, este objeto, entonces, cuando hagamos estas transformaciones, va a quedar intacto. ¿Qué quiere decir que intacto? No va a haber términos adicionales, simplemente van a tener aquí una coma, primado, 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 primado y primado, pero va a ser lo mismo. Entonces, a eso le decimos que es invariante. Entonces, esta teoría con este lagrangiano es invariante de esas transformaciones. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, tiene que tener algo. Ya. Netter nos dijo, Emi Netter nos dijo, hay cantidades conservadas. Cuando hay una simetría en la densidad lagrangiana, cuando no cambia, algo debe de conservarse. Y bueno, posteriormente se va a identificar que lo que se conserva es la carga eléctrica. ¿Sí? En teoría electrostática nos decían la carga eléctrica se conserva, es una cantidad conservada. Pero ahora, desde esta perspectiva, desde la formulación lagrangiana, nosotros podemos decir que la carga eléctrica se conserva debido a la invariancia de la teoría ante una transformación de Gauge. Ya se escucha más elegante, más formal, decir por qué la carga se conserva. ¿Ok? Y bueno,
Y decimos, bueno, a nosotros no nos interesa, bueno, es más interesante cuando tenemos fermiones que están interactuando, ¿sí? Entonces hay que modelar la interacción. En este caso, nos vamos a olvidar, es un tema que posiblemente lo están viendo o lo van a ver con el doctor Lau, la interacción débil. Nosotros solamente vamos a visualizar la interacción electromagnética, que de hecho aquí tenemos este término que vamos a identificar como interacción electromagnética. ¿Por qué lo vamos a identificar como interacción electromagnética? Porque es un término que mezcla fermiones, campos fermiónicos, con el campo fotónico. Entonces, a eso le llamamos interacción. Bueno, entonces tenemos interacción, tenemos ya el Lagrangiano de partícula libre, Lagrangiano la parte de interacción, la parte de parte cinética del campo electromagnético. Aquí no vamos a meternos en detalles por qué tiene esta forma, a lo mejor alguien puede decirnos, es que yo vi que en teoría electromagnética la densidad lagrangiana era un cuarto de F-mu, F-mu, está bien, no hay ningún problema, pero para cuantizar este es el lagrangiano adecuado. No vamos a decir por qué, y eso es que se les dé como curiosidad para que les aumente ese deseo de estudiar física y partículas. Bueno, entonces ahora tenemos partículas libres más interacción. ¿Cómo resolvemos ese problema? Ah, pues es un lagrangiano, podemos construir las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtener una ecuación de movimiento, resolverlo, y ya tendremos la solución. ¿Sí? Desafortunadamente, eso no se puede hacer. ¿Sí? Tenemos que estar resolviendo ecuaciones diferenciales en todos puntos del espacio-tiempo y además es una ecuación diferencial compleja. ¿Sí? Entonces no se puede resolver, entonces alguien dijo, bueno, vamos a buscar otra base. Recuerden el oscilador acoplado. Si buscábamos otra base, se desacoplaban y teníamos ecuaciones diferenciales que podían resolverse. Pues eso se hace, se va a otra base. Esa base se le llama la base de interacción. Y en esa base la ecuación a resolver es esta. Entonces nosotros deseamos resolver esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado, solamente tenemos una parcial y aquí observamos que lo que queremos obtener es este objeto. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona en el tiempo el estado de nuestro sistema? Cuando se encuentra bajo la acción de una interacción, este hamiltoniano en esta representación de interacción contiene únicamente la interacción, no tiene otra cosa. De tal manera que si observamos, supongamos que este sistema no tiene interacciones, entonces hacemos esto cero, esto se hace cero y la derivada con respecto al tiempo de algo que sea igual a cero, eso significa que ese algo, en nuestro caso, ese estado, no cambia con el tiempo y es lo natural. Si no interaccionamos, vamos a quedar idénticos. No le va a pasar nada al sistema, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 10 años, si no interacciona, no tiene por qué cambiar. Pero si colocamos la interacción, entonces ahí sí va a cambiar. Entonces la ecuación a resolver es esta. Si buscamos resolver en esta base, que se llama representa interacción, pues la solución tiene esta forma. Y aquí observamos, bueno, la solución va a ser igual a este ket que me representa mi estado inicial, mi condición inicial, cómo se encontraba tu sistema, porque con este objeto que le llamamos ket, vamos a representar nuestro sistema, nuestro núcleo, nuestra partícula. Esta es la situación inicial y después la solución a esta ecuación me dice, bueno, para conocer la solución, además de las condiciones iniciales, cómo se encontraba inicialmente tu sistema, tienes que resolver esto. Aquí tenemos el hamiltoniano de la interacción, ok, eso sí lo conozco, pero aquí observamos que necesito conocer la solución también. Entonces, para conocer la solución, necesito conocer la solución. Entonces, eso es, alguien puede decir, eso es ambiguo, ¿no? Para encontrar la solución, necesito encontrar la solución, pues eso jamás voy a poder resolverlo. Entonces, lo que se hace es una iteración, asumiendo, por supuesto, que esta interacción es pequeña, se hace una expansión perturbativa y se llega a una expresión siguiente. Se puede definir entonces, no vamos a dar detalles, pero se define entonces un operador que se llama el operador S, que nos ayuda a decir lo siguiente. Tenemos un estado inicial y algo le pasa porque hay interacciones, aquí está el hamiltoniano de interacción, y después de que pasa eso tenemos el estado final. Piense, por ejemplo, en decaimiento beta. Tenemos un neutrón, podría ser el estado I, algo le pasa, hay una interacción, está modelado por este objeto que le llamamos operador S, y después de que pasa eso, tenemos al final nuestro estado final.
bueno, valga la redundancia, ¿cuál va a ser nuestro estado final? Un protón, un electrón y un neutrino. Y este es este objeto. Entonces, para que de mi estado inicial pase al estado final, algo debió de haber pasado. Y eso se encuentra en este objeto que se llama el operador S. ¿Sí? Bueno, y ahí el operador se tiene precisamente en esta representación o en esta base, pues precisamente el Hamiltoniano de interacción. Si esto es cero, si no hay interacción, y esta expansión tiene un uno y entonces el estado inicial es el igual al estado final, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, bueno, definiendo este operador S, bueno, observamos este operador, va a ser este objeto, entonces este objeto nos va a ayudar a calcular cantidades que vamos a poder observar en el experimento. Primero, la mecánica cuántica nos dice, bueno, tú puedes calcular algo que se llama amplitud de probabilidad, que es este objeto. Tengo un estado inicial, algo sucede, aquí actúa el operador S para que podamos llegar al estado final. Si yo puedo calcular esto, entonces lo puedo después ¿eh? comparar con el experimento. Entonces, esto ya se puede calcular siempre y cuando yo conozca S. Para conocer S tengo que evaluar esto. Para evaluar esto necesito conocer el Hamiltoniano de interacción, pero sí lo conocemos. El problema es pues estar evaluando esto y sobre todo porque es una suma infinita de términos. ¿Sí? Pero lo importante es que estos términos están multiplicados por una cantidad muy pequeña, que es precisamente aquí la carga del electrón. Entonces eso significa que podemos hacer una expansión perturbativa y decir, bueno, vamos a hacer nuestro primer cálculo. Nuestra primera aproximación, tomamos a lo mejor el primer elemento, segunda aproximación, el segundo elemento de esta sumatoria, a una tercera aproximación, y así podemos seguir. Entonces podemos nosotros ordenar ¿sí? qué tan aproximado es nuestro cálculo. Eso se llama teoría de perturbaciones. ¿Sí? Bueno, bueno, para poder empezar a identificar qué contiene este operador S, entonces recordamos, estamos en QED, hacemos la expansión, recordamos es una expansión de muchos términos y tomamos los primeros términos. Este 1 proviene de la sumatoria n igual a 0, 0 factorial es un 1, menos i a la 0 es 1, entonces es un 1. Esto me va a servir para cuando yo diga mi estado inicial no cambió para llegar al estado final, no pasó nada. Entonces este 1 usualmente no nos va a interesar. Lo interesante es el siguiente término contiene estos objetos. Estos objetos que nos vamos a decir, ¿cómo vamos a evaluar esto? Bueno, pues hay un teorema que se llama el teorema de Wikinos. Yo les voy a decir cómo evaluar eso. Es una receta, ¿sí? Que claro, hay un fundamento teórico, fundamento matemático, ¿sí? Que si ustedes están interesados en teoría cuántica de campo, pues lo van a aprender. ¿Sí? Pero nos dice cómo evaluarlos. Y para evaluarlo se van a definir algo que se llaman contracciones. Contracciones entre campos bosónicos del fotón en diferentes puntos del espacio-tiempo. Por eso tenemos aquí una etiqueta X1 y X2. ¿Y qué va a dar por resultado esto? Pues va a ser precisamente el propagador del bosón que mencionamos o que mencionó la doctora Melina. Esto va a estar incluido aquí cuando calculemos. Y si hacemos la contracción del campo adjunto de un fermión con un campo fermiónico, diferentes etiquetas X1 y X2, vamos a obtener el propagador del fermión. Entonces, aquellos objetos que simplemente eran curiosidades van a emerger en la expansión de este operador S. Entonces, algo va a suceder ahí, vamos a interpretarlo. Pues, estos objetos, ustedes recordarán, tienen una expansión en parte positiva o parte negativa, o parte de coeficientes de aniquilación con otros objetos y coeficientes de aniquilación. Entonces, cuando se hagan estos productos, este tiene dos elementos, creación y aniquilación, este también dos elementos, bueno, una sumatoria, creación y aniquilación, y este también. Hacemos ese producto y nos van a dar muchos términos. Entre uno de ellos vamos a identificar, por ejemplo, este. Y aquí tenemos ya, por ejemplo, parte positiva, el A es parte positiva y la parte positiva. Este tiene operadores de la positiva, creadores de aniquilación. Y si hacemos la expansión, aquella expansión que vimos, colocamos estos términos y nos dan todos estos objetos. Estos objetos, dijimos, los hemos promovido operadores. Este es un operador, este es otro operador. Me hace falta otro operador que no lo visualizo, creo que no lo escribí. Un D, un C y me faltó el A. Se encuentra aquí. No lo desglosé. Aquí espero que vean el mouse. Aquí está. Los otros objetos son constantes, en exponencial que recuerde que los operadores no actúan sobre los números. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a visualizar aquellos objetos que solamente sean operadores. Y lo he escrito aquí, en rojo y en azul.
e identificamos qué son esos operadores. Pues el azul es un objeto que aniquila fotones, por eso cuantizamos, para que nos va a ayudar a aniquilar en nuestro estado inicial los fotones. Si teníamos un fotón, este me va a ayudar a aniquilarlo. Tenemos aquí otro objeto que es el CR. Este va a ser un operador que aniquila electrones y este objeto un operador que aniquila positrones. Eso, por supuesto, ¿cómo sabemos que eso se comporta de esa manera? Porque ya usamos, ¿sí?, los operadores de creación y aniquilación, definimos el vacío y pudimos identificar que efectivamente estos objetos hacen eso. Entonces, esta pieza que se encuentra en esta expansión es uno de los varios elementos, contiene entonces objetos que van a aniquilar fotón, electrón y positrón, y estos objetos están evaluados en el mismo punto del espacio-tiempo, entonces puedo yo identificar este objeto con un dibujo y decir, bueno, aquí en este dibujo yo identifico la posición o la coordenada del espacio-tiempo llamado X. ¿Qué va a suceder aquí? Pues estos objetos me dicen, se va a aniquilar un fotón, entonces puedo imaginarme un diagrama que me va a ayudar a identificar este objeto. Puedo imaginar una línea ondulada que me represente el fotón y que termine aquí y que me indique este objeto está aniquilando el fotón justo acá. ¿Sí? Es una construcción mental. Hay otro objeto, aniquila un electrón. Bueno, pues entonces yo para distinguirlo del fotón, yo pongo una línea, es la convención, y también se aniquila en el mismo punto, entonces hago que esa línea termine acá. Tengo otro operador que aniquila el positrón, también el positrón es un fermión, entonces también para distinguir el fotón, como es también un fermión como un electrón, entonces dibujo una línea continua, recta, pero inclinada, y también se aniquila acá. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya puedo incluso ponerle flechas para indicar justo en este punto se aniquila el electrón, positrón y el fotón. Este término me va a representar eso, la aniquilación en un punto del espacio-tiempo de un electrón, un positrón y un fotón. Y alguien puede preguntarse por qué la línea del electrón está en dirección opuesta. Pareciera que saliera, bueno, esto es convención. La antimateria va a estar en la dirección opuesta que la materia va a ser el electrón y el positrón va a estar en dirección opuesta. Si esta va de izquierda a derecha, esta va a ir de derecha a izquierda. La convención debido a las soluciones de la ecuación de Dirac, cuando uno lo estudia se da cuenta que un positrón pareciera ser que es un electrón que viaja atrás en el tiempo. Entonces, cuando se le dio esa interpretación, entonces se hacían este tipo de diagramas y bueno, pues nada más sirve para identificar la antimateria. Recuerden, estas son construcciones. No quiere decir que no hay forma de que podamos visualizar que eso es lo que realmente está sucediendo, porque no podemos verlo. ¿Sí? Pero funciona esta interpretación. Entonces, ya identificamos entonces en ese operador S algunos elementos y qué van a estar haciendo esos elementos, aniquilar, aniquilar y aniquilar, y lo representamos con un diagrama. Entonces eso ya nos da una idea de que, pues me habían hablado de los diagramas de Feynman, pues precisamente esto tiene que ver con esos objetos llamados diagramas de Feynman. ¿Qué voy a poder hacer con esos? Construir estos objetos que se le llama amplitud de probabilidad. ¿Qué tan probable va a ser que de mi estado inicial, a través de una interacción, llegue al estado final? Si recordamos el decaimiento beta, ¿qué tan probable nos va a dar? Bueno, con esta teoría no, con la teoría electrodébil, con la teoría de la interacción débil, ¿qué tan probable es que un neutrón sea aniquilado y se transforme en un protón, un electrón y un fermión? Con esto vamos a poder calcularlo. Aquí solamente estamos en QED, entonces vamos a poder calcular procesos donde solamente estén involucrados fermiones y fotones. ¿Sí? Y bueno, hacemos la expansión de ese objeto y se empieza a observar que tenemos, vamos a revisar la sumatoria. Para n igual a 0, la identidad n igual a 1 es este término. Ahora hacemos n igual a 2, esto es 2, 2 factorial. Entonces tenemos dos productos de hamiltonianos y se empieza, aquí está el producto de dos hamiltonianos, hamiltoniano en x, perdón, déjenme centrarlo. Aquí es. Ya no quiero, aquí está. Hamiltoniano en x1, Hamiltoniano en x2. Es el segundo para n igual a 2. Colocamos sus expresiones y aquí están las expresiones de la interacción, únicamente la interacción. Y el teorema de Wick nos da una receta y se van construyendo estos objetos. Y esto significa, estas líneas rojas que he colocado aquí, significa lo que el teorema de Wick nos dice.
realiza la contracción entre esos objetos a tiempos diferentes o con diferente argumento. Entre campos del mismo tipo se observan, este fermión está conectado con esta línea roja, pero nunca encontramos en estos dibujos algo que sea un fermión con el fotón. ¿Sí? Eso no es válido, hay una serie de reglas. Y lo interesante es que estas contracciones, dijimos previamente, esos van a representar propagadores. La probabilidad de que un objeto se pueda crear en X2 y sea aniquilado en X1. Y ese objeto puede ser un fermión, o si observamos aquí está la contracción entre dos campos bosónicos, o un bosón. Entonces eso lo vamos a obtener en ese objeto. ¿Ok? Bueno, y podemos después, bueno, esta expansión la vamos a necesitar. Vamos a introducir todo este objeto. Observen que son demasiados términos y lo vamos a colocar ¿en dónde? Aquí. Entonces son muchos términos, ¿no? Podemos llenar dos pizarrones nada más para escribir esto, todavía aquí nos hace falta hacer la expansión en parte positiva y negativa. Entonces ya se imaginarán que esto es algo monstruoso, ¿sí? Pero ya con la práctica uno empieza a manejar y dice, estos no me van a servir, estos sí me van a servir. ¿Cómo voy a poder identificar cuáles me sirven? ¿Sí? No todos los objetos van a ser útiles para describir los procesos que yo quiero analizar. Por ejemplo, supongamos que tenemos este proceso. Un fotón golpea un electrón y después de eso, pues el fotón sale disparado en otra dirección, puede perder energía y también el electrón sale disparado en otra dirección de acuerdo con la conservación de energía y momento y con otra energía. Entonces quiero analizar este proceso. Entonces, ¿qué necesito? Tengo en el estado inicial un fotón y un electrón y en el estado final un fotón con otras características y un electrón con otras características. ¿Eso quién me los va a dar? Pues el experimento. El experimento va a medir eso. Construye esto, lanza el fotón hacia el electrón y con el detector mide cuáles son las energías de los fotones y del positrón, divide el electrón. Entonces, ¿qué necesito? Necesito, este es mi estado inicial que se transforma en este estado final. ¿Cómo lo hago? Con los operadores de creación y aniquilación. Tengo que aniquilar el fotón y el electrón y después de que los aniquile, tengo que poder ser capaz de tener ahí unos elementos que puedan crear el fotón final y el electrón final. Entonces ya empezamos a entender, por eso necesitábamos los operadores de creación y aniquilación. Por eso hicimos la expansión de los campos en términos de operadores de creación y aniquilación y les pusimos precisamente esa relación de conmutación para que sucediera lo mismo con el oscilador cuántico. ¿Sí? Entonces resulta ser que en esta situación, en este caso en particular, entonces también se puede mostrar que de toda esa expansión que tenemos aquí, el único que contribuye es una estructura de este tipo. De aquí van a emerger los términos que van a ser útiles para describir nuestro proceso. No todos van a describir. Y bueno, podemos extraer ahí la información. Entonces, de aquí vamos a obtener la combinación adecuada, ¿sí? Adecuada, no cualquiera, de operadores de creación y aniquilación. Necesitamos aniquilar esto y después crear esto. ¿Sí? Entonces, una de esas contribuciones las vamos a leer aquí. ¿Sí? Otra vez esto pareciera, después que habíamos visto que eran demasiados términos, hacemos la expansión más o menos y observamos sigue siendo demasiados objetos ahí. Parece ser complicado y luego lo que más nos puede preocupar es que aquí hay una doble integral en 4 dimensiones. Eso en un principio nos puede abrumar, pero no se preocupen que vamos a ver que ni siquiera vamos a vamos a tocar esas integrales, no las vamos a hacer. Pero esto antes se hacía de esa manera. Entonces se expandía todo el operador llamado S, se definía nuestro estado inicial y final y de ahí se iban seleccionando cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Ahora se imaginan, ahora pensamos en otro proceso, por ejemplo, en más a menos, yendo en más a menos, y otra vez hacemos la expansión y vamos seleccionando aquellos que tienen la correcta combinación de operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Solamente aquellos. Entonces hay que ir seleccionando. ¿Sí? Y recordemos que era una teoría perturbativa, entonces ese es el término n igual a 2. Queremos ir más adelante, hacemos la expansión n igual a 3 y se va a poner intratable. No nos van a alcanzar 4 pizarrones. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a continuar con esto. Entonces vamos a observar entonces que los objetos que nos van a que van a quedar y que van a contribuir son los siguientes.
Aquí observamos que estamos indicando una contracción o estamos uniendo este fermión con este campo fermiónico y aquí también este campo fermiónico con este. Y recordemos, las contracciones o este dibujito, esta línea que conecta estos dos fermiones representan propagadores. Y entonces ya he colocado aquí el objeto que representa este conector es un propagador. Claro que hay ciertas reglas, hay que tener cuidado cómo manejar esos objetos. Hay unas reglas que por el tiempo no las vamos a repasar todas, pero les repito, esto es para que tengan motivación de querer, que nazca en ustedes el querer entender cómo se hace eso. Ya después que lo entiendan, a lo mejor van a decir, bueno, no era necesario porque cuando estemos al final de esta sesión nos vamos a dar cuenta que hay unas reglitas, pero por lo menos ya sabrán de dónde provienen esas reglas. ¿Ok? Entonces, esto ya lo construimos como propagador. Y observamos que para que los objetos que nos van a ayudar a calcular esta amplitud de probabilidad, pues tienen esta forma. Entonces, observemos, aquí tenemos un operador que aniquila fermiones, un operador que aniquila bosones. Entonces, estos dos, este va a aniquilar el electrón y después este va a aniquilar el fotón. Porque recuerden cómo está la estructura. Entonces, vamos a ver el operador S, los objetos que vamos a utilizar para, a la derecha va a estar el estado inicial y a la izquierda hacia dónde queremos que ese objeto o ese sistema llegue como estado final. ¿Sí? Inicial, final. Este actúa sobre el inicial, lo aniquila. ¿Sí? Entonces, regresemos a nuestro caso. Entonces, aquí tendremos el estado inicial, entonces, que es un electrón de ciertas características con un fotón de ciertas características. Entonces, este objeto va a aniquilar el electrón, después el siguiente va a aniquilar el fotón y tendremos ya el estado de vacío. Recuerden ese símbolo que le llamamos ket con un cero. No es un cero cero, es un objeto, el ket cero. Y bueno, ya tendremos habremos aniquilado la información final. Ahora, ¿cómo generamos la información? Digamos, aniquilamos la información inicial y ahora, ¿cómo generamos la información final? Bueno, aquí están ahora los objetos que van a provenir de todas esas combinaciones. Un operador que va a crear fotones y estas son las matrices gamma. Ustedes hace rato se los mencionaron. Esos son objetos, no son operadores, no nos vamos a preocupar por ellos. Claro que hay unas reglas de como tienen representación matricial, las matrices en general no conmutan, entonces hay que mantener un orden. Hay ciertas reglas. Y finalmente tenemos aquí otro operador que también va a crear partículas fermiónicas. Entonces, después de que aniquilamos, estos entran en acción y van a actuar para crear, que esto va a crear un fotón, va a ayudarnos a crear este estado final, este fotón final y este objeto. Después va a actuar para poder crear el electrón final. Entonces tenemos algo sistemático. Operadores de aniquilación siempre actúan primero, están colocados a la derecha. No se los dije, pero aquí está la instrucción que se define como el producto normal ordenado, que es lo que hace. Lo que hacen es lo siguiente, nos indica, cuando hagas tu descomposición de tus campos en parte positiva o negativa, o en otras palabras, operadores de creación y aniquilación, ordénalos de tal forma que siempre los de aniquilación estén hacia la derecha. Es lo que nos indica esto. Por eso es que estos se encuentran a la derecha. Van a actuar primero sobre el estado inicial para cancelar esto. Entonces, este va a ser algo que nos va a dar diferente de cero cuando coloquemos estado inicial a la derecha, estado final en la izquierda como un bra. Y el otro objeto es algo similar. También tenemos aquí este operador fermiónico con este operador fermiónico contracción. Ese es un propagador. Y el producto normal ordenado nos dice coloca toda la parte positiva hacia la derecha. Aquí la tenemos. Entonces, esto aniquila, aniquila y después crea y crea. Y observamos cuál es la diferencia entre el primer elemento y el segundo. Observemos su argumento. X2, X2, este aniquila en X2, este aniquila en X1, este crea en X1, este crea en X2, este conecta X1 y X2. Recordemos que las X representan coordenadas del espacio-tiempo. Y este crea en X1 y este también crea en X1. Entonces este objeto también puedo llevarlo, así como este objeto, lo puedo llevar a una representación en un dibujo. Y entonces vamos a poder observarlo. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a observar
en uno de esos primeros elementos, creo que es el primero, entonces ya lo colocamos, aquí ya estamos colocando nuestro estado inicial, nuestro estado final. Estos dos aniquilan, aniquila, aniquila, y después estos actúan para crear, y este actúa hacia la derecha para crear el estado final. ¿Sí? Entonces observemos, podemos hacer un diagrama donde pongamos dos puntos como x1 y x2, observemos. X1 y X2. ¿Qué sucede en X1? ¿Qué sucede en X2? Ah, bueno, de acuerdo con este arreglo, en X2 fue aniquilado un electrón y un fotón y observemos aquí. Aquí está X2, entonces hacemos una línea que termine acá y una línea ondulada que representa el fotón que termina acá. Y ya tenemos la descripción de la acción de estos operadores. ¿Qué pasa entre X1 y X2? Hay un propagador. Recordemos que el propagador de Fermi significa la probabilidad, amplitud de probabilidad de que un objeto sea creado en X2 y después se propague y para que sea aniquilado en X1. Entonces esta línea me va a indicar que aquí se creó y aquí se aniquiló. Esta línea representa entonces este objeto en amarillo, el propagador. Finalmente, actúan los operadores de creación y creación. ¿Dónde se crean? En X1 se crea un fotón y en X1 un fermión. Se crea un fotón, dibujo una línea ondulada que salga de X1 y una línea recta que salga de X1. Y entonces este diagrama, ¿sí? En este espacio, en el espacio de configuraciones, me representa a esto que estamos calculando. ¿Sí? Y bueno, y podemos hacer lo mismo con el otro objeto. Recordemos que el otro objeto cambiaban las etiquetas, por ejemplo, tenemos X2 y X1. ¿Qué pasaba en X2? Este aniquila en X2 el electrón. Entonces la línea recta termina en X2 y este aniquila un fotón en X1. Entonces mi línea ondulada no va a terminar aquí, va a terminar hasta X1. El propagador no cambia, conecta estos dos objetos y finalmente el fotón es creado en X2, ahora sale la línea aquí. Y el electrón es creado en X1, sale la línea recta acá. Entonces son diagramas diferentes. Y ahora observamos, aquí en línea verde tengo una línea recta, aquí a lo mejor un pedacito de línea recta y una línea ondulada. Aquí tengo, bueno, si movemos esta línea es un poquito más para allá, también tendría un pedacito de línea recta y una línea ondulada. Entonces, esto se parece a esto. Le llamamos vértice. Y bueno, pues este es el propagador. Y observamos que eso se repite acá, pero ordenado de manera diferente. Aquí tenemos un vértice, línea ondulada, que es fermión, fermión, fotón. Y aquí también tenemos línea ondulada, otro vértice. Y aquí tenemos como le llamamos línea interna, una línea que conecta dos vértices. Es una línea interna, es un propagador. Entonces, estos objetos que vamos a calcular, lo podemos identificar con eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si me dan un diagrama de estos, entonces a lo mejor puedo averiguar, si ya conozco estas reglas, puedo averiguar a qué objeto le corresponde este diagrama. O sea, podríamos dar este y decir cuál es el objeto y ya podríamos escribir esto. ¿Sí? Bueno, entonces pues, se puede hacer más detallado y decir, bueno, entonces, ¿cómo se hace? Realmente hay una serie de reglas que dice, por ejemplo, vamos a tener el operador para el caso fermiónico, los operadores de aniquilación. Este es un estado inicial con un electrón de cierto momento P y cierta polarización del espín, orientación del espín. Actuamos el operador de aniquilación y recordamos, esto era la expansión y aquí tenemos el operador que es el operador de aniquilación. Este es el que va a actuar sobre este objeto que le llamamos el ket estado. Lo pasé hasta este lado porque es un objeto que no interfiere con estos dos, lo actuamos y recordamos a este objeto lo que hace es aniquilar. Entonces, cuando aniquila, pues deja este estado sin electrón y sin ningún electrón con momento P y entonces lo que definimos como vacío y nos queda el vacío. Entonces lo definimos para la aniquilación de este objeto, también para la aniquilación de este objeto, para la aniquilación del operador de bosones y también nos da por resultado esto. Entonces es la reglita para aniquilar. Y por supuesto hay una regla para crear operadores de creación, la parte negativa se la aplicamos al vacío, después de que actuaron primero los operadores de creación, de aniquilación, ahora los de creación, y nos da este resultado. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, bueno,
Esas son las herramientas que tenemos. Entonces, si ya queremos hacer este proceso de manera precisa, hay que colocar toda su expansión y nos vamos a encontrar con coeficientes, todos estos objetos exponenciales, coeficientes, estos objetos, aplicamos ahí unas ciertas reglas y vamos a llegar al resultado deseado. ¿Sí? Entonces ya recordemos que dispersión de cómputo, entonces son estos dos diagramas, aquí está su operador, una contribución, el operador S, la contribución A, la contribución B, ya identificamos las partes positivas y negativas, hay que calcular esto, lo que queremos es esto. La física no es esto no es lo que miden los experimentales. Esto todavía no, pero ya es muy cercano a lo que van a medir. Entonces podemos calcular ya este objeto y este objeto, colocamos la información aquí y la evaluamos. Okay. No vamos a poner todos los detalles, también nuevamente necesitamos una pizarra enorme y después de que hacemos ese objeto, pues nos da por resultado estas cantidades. Entonces, cuando lo aplicamos, los operadores de creación y aniquilación, después de que apliquemos todo esto, vamos, para el elemento A, por ejemplo, nos va a dar por resultado todavía esta expresión gigantesca. Y aquí todavía están indicadas las integrales, entonces hay que hacer uso de, aquí ya se utilizó este producto escalar para eliminar los símbolos de Braket, y lo que se hace es pues tomar una definición de la función delta de Dirac en esta forma para poder ir asociando las exponenciales con las integrales en x1 en 4 dimensiones con las integrales de x2 y eso se va a transformar en deltas. Y los que llevan métodos matemáticos, los que van a llevar o los que no lo han llevado, busquen qué es la ecuación delta de Dirac, cuáles son sus propiedades y esa nos ayuda mucho a realizar integrales porque prácticamente nos elimina el símbolo integral, pero nos dice algo importante. Haz que todo lo que sea P, llámale Q o viceversa. Entonces ya no tenemos que hacer esas integrales. Entonces cuando tomamos esas consideraciones, se simplifica, bueno, si le llamamos simplificar a este objeto, donde vemos ya no es tan complicado, nunca tuvimos que ver integrales. Observamos factores que se repiten, solamente que tienen cantidades. Este tiene cantidad P, P primada, K, K primada. Pues resulta ser que estas propiedades son de los objetos iniciales y las primadas de los objetos finales. Este objeto, si tratamos de rastrear, pues cuando está dividido entre EP, se refiere a los fermiones y cuando está dividido entre WK, se refiere a los bosones. Entonces, estos factores provienen de si tenemos fermiones o si tenemos bosones. Esta función delta que queda después de hacer esas simplificaciones no es más que la conservación. Creo que aquí me equivoqué, este es más, aquí debe ser más. Conservación de la energía del momento y el resto de términos que son estos objetos es la U, que ustedes ya la conocen, las matrices gamma, la epsilon, que se llama el vector de polarización, el propagador del fermión, otra gamma, todos esos objetos se van a colocar en esta cantidad que se llama amplitud invariante o se le llama amplitud de Feynman. ¿Sí? Y si hacemos ese proceso para las dos contribuciones, SA y SB, calculamos, vamos a poder identificar pues ahora las dos amplitudes de Feynman o amplitudes invariantes de Feynman, que ahora están escritos en términos de Qs y Ps. Este objeto ahora está en otro espacio, no depende de X, depende de Ps. ¿Qué son las Ps? Los momentos o cuatro momentos. Están en otro espacio, se le llama el espacio de momentos. ¿Sí? Y entonces estos objetos también podemos visualizarlos en un conjunto de diagramas. Observemos, este objeto es espinorial, este es el objeto, el epsilon, que está relacionado con un fotón, este es un propagador de un fermión, aquí es otro objeto relacionado con un fotón y este también está relacionado con un fermión. Pues resulta ser que estos dos objetos pueden representarse en forma diagramática de esta manera. ¿Sí? Se representan y ahora en lugar de poner los índices x1 y x2 se coloca los momentos. Momentos iniciales, P y Q, la tradición, bueno, es una convención, es que las partículas y sus propiedades iniciales se colocan a la izquierda del dibujo y las partículas finales con sus propiedades finales de momento. Recordemos, momento va a significar energía relativista y momento relativista.
pero son cuatro momentos. Se colocan a la derecha. Entonces, al inicio, a la izquierda, al final, a la derecha. Tenemos prácticamente idénticos los diagramas que habíamos identificado en el espacio de configuración y ahora observemos nuestro diagrama y estos objetos. ¿Sí? Observemos que la etiqueta P corresponde a una partícula inicial. Ahora observemos estos objetos y aquí tenemos un objeto que tiene el momento P. Entonces, partícula inicial y un objeto que caracteriza a la partícula inicial se encuentra hasta el final. Aquí tenemos un fotón que tiene momento K, no K', momento K. Buscamos aquí donde se encuentra ese objeto que tenga dependencia que aquí hay uno, pero aquí está el vector de polarización, ¿sí? Con momento K. Entonces, esos dos objetos se refieren a las partículas iniciales y están al final de nuestra amplitud llamada amplitud invariante. ¿Sí? Después que tenemos, bueno, aquí tenemos una matriz gamma, aquí otra matriz gamma mu, y entre ellos dos se encuentra un propagador. Recordemos, este era el propagador. Entonces nos referimos a esta línea. Entonces, ¿qué significarán estas gamas? Ah, pues están relacionadas con los vértices. Los vértices que son, por la definición que hemos visto de estos diagramas, un vértice es una región donde observamos la unión de líneas diferentes, línea recta con línea ondulada, se unen aquí, se le llamamos un vértice, y este también se llama un vértice. Entonces aquí tenemos la información de un vértice, el propagador y otro vértice. Y las partículas finales, P', K', pues se encuentran hasta acá, hasta K', el vector de polarización asociado con este fotón final, y este objeto asociado a la partícula final como momento final. Entonces observamos nuestro diagrama, partículas iniciales, partículas finales. En la amplitud invariante, ¿cómo están ordenados los objetos que representan esas partículas? Bueno, las partículas iniciales siempre tienen sus objetos hasta el final. Y si recorremos ahora de derecha a izquierda, vamos a encontrar, ¿sí?, cada uno de los objetos que representan las partículas si visualizamos en nuestro diagrama iniciando desde la izquierda a derecha. Iniciamos izquierda hacia derecha. Y como encontramos los objetos que corresponden a cada partículas de derecha a izquierda. Hacemos ese mismo análisis para la segunda contribución y vamos a encontrar la misma característica. P y Q aquí se encuentran, creo que aquí me equivoqué, no, aquí está bien, este solamente está colocado aquí, pero este objeto lo podemos colocar acá. Pero el objeto con momento P, el fermión con momento P, se encuentra aquí. Seguimos de derecha hacia izquierda y es como si leyéramos la información de izquierda a derecha. Nos encontramos un vértice, aquí está el objeto, el propagador, aquí está el objeto, otro vértice, aquí está la matriz gamma y posteriormente la partícula final y se encuentra hasta acá. Entonces observamos, si eso es lo único que tenemos en nuestra teoría, fermiones y el campo electromagnético, y ahora recuerden, vamos a recordar la interacción electromagnética. La tendremos por acá. Creo que vamos a ver dónde lo pusimos. Es este aquí. Observen, carga eléctrica, el espinor adjunto, el espinor, el AMU y la matriz gamma. Entonces, el de Lagrangiano de interacción, ¿cómo está expresado o cuál es el objeto que lo representa en mi diagrama o incluso en mi matriz invariante? Pues solamente toma la información del gamma. Bueno, la E se encuentra ahí, pero podemos identificar que siempre que veamos una función gamma mu o con otro índice, si este es beta, esto es beta, lo importante es que tenga un índice, el índice que identificamos como el índice de Lorenz, entonces está representando una interacción. ¿Sí? Entonces lo identificamos como una interacción que se encuentra en el Lagrangiano de interacción. Y bueno, entonces identificamos entonces nuestro diagrama. Y este fue para el proceso en menos fotón yendo a menos fotón. Un electrón que es dispersado por un fotón. ¿Sí? Lo golpea y después sigue en su camino. Y decimos, bueno, podemos ahora hacer E más E menos, dos fotones yendo a electrón, positrón, etc. Y siempre nos vamos a encontrar con este tipo de diagramas. Vamos a hacer, si quisiéramos hacer, vamos a hacer
esta expansión, hacemos los mismos pasos, definimos nuestro estado inicial y final, observamos cuáles elementos son los que nos van a dar elementos diferentes de ceros, bueno, combinación adecuada de elementos que aniquilen la información inicial y combinación adecuada de elementos que puedan crear el estado final. Y vamos a llegar a la conclusión de que nos vamos a encontrar con la representación para esos procesos en términos de diagramas que contienen vértices, línea continua y fotón, vértices, línea continua y fotón, y propagadores. En este caso solamente hemos visto el caso de un propagador de fermiónico. Recuerden de dónde vienen esos propagadores. No lo mencionamos mucho, dijimos eso. Posiblemente se les va a quedar como de tarea que investiguen del teorema de Wick, de las contracciones. Si hubiésemos analizado este objeto, aquí tenemos la contracción del campo bosónico con campo bosónico, ese es un propagador de fotón. Entonces, ¿cómo la representaríamos? Bueno, ahorita vamos a dar una información, no como una línea continua, sino como una línea ondulada. ¿Sí? Entonces, ya que empezamos a visualizar estos términos, entonces tenemos un diagrama de este tipo y nuevamente, si tenemos un diagrama, podemos construir este objeto y al revés, si tenemos este objeto, podemos construir el diagrama que le corresponde. Entonces, para no estar pasando por todo este proceso de hacer la expansión, a usar estas reglas de los operadores de aniquilación, los operadores de creación, bueno, pues si siempre nos encontramos los mismos objetos de manera sistemática, hay que poner unas reglas del juego. Solamente tenemos estas piezas, entonces solamente vamos a tener ciertos objetos. Y pues eso es precisamente la genialidad que observó Richard Feynman. Antes de eso vamos a indicar que en un diagrama de este tipo le vamos a llamar líneas externas, aquellas que estén relacionadas con las partículas iniciales y finales. En esta convención, la línea externa son estas líneas, dos líneas que representan las partículas iniciales, partículas finales, esto va a ser línea externa y línea externa. Aquello que conecte líneas externas con líneas internas o que conecte vértices se le va a llamar línea interna. Línea interna y adicionalmente esa línea interna representa el propagador de una partícula. A esa partícula se le va a llamar partícula virtual porque el experimento lo que prepara es el estado inicial, entonces conoce el experimento las características de las partículas iniciales. Algo sucede y con el detector mide el resultado, partículas finales. Entonces no va a medir lo que hubo acá. Entonces por eso se le llama partícula virtual. Bueno, entonces uno puede entonces hacer todos esos procesos y divertirse, tener ahí un pizarrón gigantesco y estar calculando todo eso y se va a dar cuenta de que siempre vamos a encontrar esas piezas. Entonces Richard Feynman dijo, bueno, vamos a establecer unas reglas del juego. ¿Sí? Para poder evitar hacer toda la expansión de ese operador que llamamos operador S y que podamos inmediatamente con un diagrama poder identificar lo que nos interesa, calcular la amplitud M, porque eso lo requerimos para calcular esta amplitud de probabilidad y posteriormente eso nos va a servir para construir lo que le llamamos la observable, lo que el experimento puede medir. Bueno, pues Richard Feynman dijo, bueno, vamos a poner unas reglas. ¿Sí? Y las reglas son las siguientes. Entonces nos vamos a encontrar un vértice, aquí perdonen por mi letra, lo escribí en la tableta. Bueno, entonces cuando tengamos unas líneas de este tipo, ¿sí? Le vamos a llamar vértice. Y siempre que tengamos en nuestro dibujo este vértice, para construir la amplitud invariante le vamos a asignar este factor y vamos a ver si coincide. Bueno, pues aquí teníamos un vértice. Aquí está una IE gamma mu y aquí está un IE gamma nu. Efectivamente. Y aquí también tenemos otro objeto y aquí tenemos este otro objeto. Efectivamente, esa va a ser la regla. Claro, si hubiésemos hecho todos los procesos posibles y ir verificando uno por uno, nos íbamos a dar cuenta que efectivamente eso es correcto. ¿Sí? Ahora, por cada línea interna fotónica, que ese ejemplo no lo vimos, entonces eso va a representar un propagador, es decir, línea interna, que esto fuese aquí una línea ondulada. ¿Sí? Entonces, eso es resultado de una contracción y eso produce un propagador. Bueno, pues a eso le vamos a asociar, a esa línea interna, ese dibujito, le vamos a asociar este objeto. ¿Sí? Aquí creo que no tengo ese ejemplo, ahorita lo vemos, creo que no lo tengo, pero tendríamos que colocar ese objeto.
Ahora, cada línea interna fermiónica, ¿sí? Esta línea etiquetada por un momento P, le vamos a escribir precisamente este propagador, y eso fue lo que hicimos aquí. Este propagador, esta es una línea interna, le asignamos un propagador, esta es una línea interna, le asignamos este propagador. ¿Qué más nos dice? Bueno, hay más reglas, entonces quiere decir que con estas podemos llamar unas piezas de rompecabezas o legos. Solamente vamos a tener esto, 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 y con eso empezamos a jugar y construir y unirlos. Esta línea se puede unir con esta línea, o esta línea se puede unir con esta línea, o esta línea se puede unir con esta, y así con estas líneas también. Y vamos a identificar si son líneas internas y externas. Para cada líneas externas, ustedes van a recordar quiénes son nuestras líneas externas. Si observamos que el electrón inicial, o le vamos a asignar una línea que entra al vértice, si es un electrón final, sale del vértice, si es un positrón inicial, recordemos la convención, van en dirección opuesta. Entonces, si hemos dicho que las partículas van hacia la derecha, las antipartículas, el positrón, van en dirección opuesta hacia la izquierda, es convención. Y entonces tendremos las líneas para un positrón inicial, sale del vértice, para un positrón final entra al vértice. Y los objetos que les vamos a asignar, pues son estos objetos que provienen de la ecuación de Dirac. El espinor adjunto, el espinor adjunto, pero para antipartículas, para positrones. Si tenemos un fotón inicial o un fotón final, hay una convención, ¿sí? Que dice, bueno, vamos a hacerlo de las cosas más sencillas posibles porque los vectores que se llaman, esos objetos que se llaman vectores de polarización pueden tener una representación compleja. Bueno, nos vamos a olvidar de eso y vamos a poner que son reales. Si hacemos eso, en esa convención, para un fotón inicial, una línea fotónica que termina en un vértice, le vamos a asociar este objeto. Un épsilon con R me va a indicar la polarización, la orientación del spin del fotón. Alfa, el índice alfa, porque es un 4 vector, y de momento K. Y si es un fotón final, una línea que sale de un vértice, el mismo objeto. Entonces esto ya simplifica muchas cosas. Entonces, en la representación real de los vectores de polarización, eh, no es tan importante que sea inicial o final, es el mismo objeto. Aquí sí es importante. Si es inicial o final el electrón, es U o U barra, ¿no? O U adjunto. ¿Sí? Los factores espinoriales, aquellos matrices gamma, operador espinorial o el propagador, como estos, bueno, no sé si lo hayan, creo que lo estaban viendo con el doctor La. Esos objetos tienen una representación matricial, entonces no podemos mover a nuestro antojo porque tienen una representación matricial y en general no conmutan. No es como los números ordinarios que, por ejemplo, 5 por 3 es igual a 3 por 5. Y aquí estos objetos hay que mantener su orden. Entonces aquí lo menciona, la regla. ¿Sí? Hay que estos objetos mantenerlos ordenados, ¿sí? Tal que si lo leemos, la línea fermiónica, nos vamos a únicamente identificar la línea fermiónica. ¿Cuál es la línea fermiónica? La línea continua. La ondulada es la línea bosónica o del fotón. ¿Sí? Entonces hay que mantener estos objetos en cada línea fermiónica tal que estén ordenados de tal manera que cuando leamos de derecha a izquierda, ellos ocurren en la misma secuencia que la línea fermiónica, pero en la dirección de sus flechas, lo que mencionábamos aquí. Lo leemos de aquí, de izquierda hacia la derecha, y aquí está de derecha hacia izquierda. La leemos de izquierda hacia derecha y los objetos que los representan, de acuerdo a reglas de Feynman, están escritos de derecha hacia izquierda. Una serie de reglas que con el tiempo, pues, uno se las aprende y puede ya construir de manera sistemática estas amplitudes. Hay otros objetos que cuando llevemos, por ejemplo, cuando hagamos la siguiente expansión de este operador S, se van a construir a lo que se llaman loops, eso ya no lo vimos, esos son cálculos perturbativos, ya son aproximaciones al siguiente orden en la teoría de perturbaciones. Entonces es una regla para cuando tengamos un loop de fermiones, hay que además calcular la traza, ya que tienen representación matricial, entonces en algún instante tenemos que calcular la traza de esos productos matriciales y ahí va a haber unas reglas. Entonces revisan el Mandel y al final del capítulo hay unas reglas para trazas de matrices de 2 gamas, de 3 gamas, 4 gamas, etc.
Afortunadamente también ya hay un software que se llama Finecalc que nos puede ayudar incluso a hacer también eso. Y los loops también. Entonces ya hay un software. Entonces en esta época todo está automatizado y de tal manera que se puede hacer con un clic, bueno, escribiendo el código, dándole enter y se calcula. Entonces imaginen ustedes en los 30, en los 40, que no se tenía computadores, estar calculando esto. De hecho hay una anécdota de Feynman que lo dice en su libro, bueno, lo dice alguien que estaba dando un prólogo a su libro, que él se pusieron a calcular alguna amplitud y él tardó como, esta persona que comenta el relato, tardó como cerca de bueno, vamos a ponerle 2 o 3 meses. Y tenía un conjunto como de 30 40 páginas de sus hojas, ¿no? Y dice, yo siempre ve que pasaba por la oficina de Feynman, pues escuchaba que estaba tocando estos tamborcitos, ¿no? Y pues a lo mejor se divierte mucho, pero hay que estar trabajando. Y ya cuando se reunieron, pues Feynman le dijo, pues me salió lo mismo y le entregó solamente una hoja. ¿Por qué? Pues conocí estas reglas. De manera automatizada, mucho más rápida y eficiente se calculó. Entonces se dio cuenta de la genialidad. O sea, yo me pasé 3 semanas calculando todo esto con 15, 30, 40, 50 páginas, mientras Feynman posiblemente lo hizo desde el primer día y nada, me estaba esperando y mientras tanto, pues estaba tocando creo que se llaman los bongos, ¿no? Estos tambores. Pero bueno, entonces, estas son las reglas. Hay otras reglas, bueno, cuando se hace loop, hay otras reglas de que hay que integrar sobre los momentos que no están asociados, que no están restringidos o que son líneas internas. Y entonces, por ejemplo, entonces ya uno ya puede calcular los procesos. Entonces, aquí solamente ya no lo hicimos porque nos faltó tiempo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el proceso en más, en menos, yendo en más, en menos. Electrón, positrón, yendo electrón, positrón. Entonces, ya los diagramas que representan estos procesos, ya con esas reglas, puedo dibujar 2 diagramas posibles. Y si ya tengo esos diagramas y tengo estas reglas, puedo identificar cuál es la amplitud invariante para este proceso y la amplitud invariante para el segundo. Ahora, la observable, recuerdan que esta amplitud m era parte de la amplitud de probabilidad del elemento de la matriz S que tenía el índice FI. Realmente lo que se va a comparar con el experimento es el módulo al cuadrado de la m. Entonces calculamos, ¿no?, un módulo al cuadrado de este término, hay que hacer cálculos, hay cálculos espinoriales porque se tienen ahí objetos matriciales, hay un software que ya nos ayuda a calcular eso, y entonces eso ya se puede comparar con lo que mide el experimento, a lo que se llama la cross-section, por unidad de ángulo sólido, y puede obtener una cosa como esta. Entonces ya puede uno calcular, y lo interesante es que, por supuesto, eh, se compara con los datos experimentales y coincide. Esto explica lo que se mide en el experimento. Claro, aquí hay algunas otras cosillas porque los datos experimentales no son tal cual los puntos que se pueden generar con esta gráfica, pero siempre hay una forma de adecuar la predicción teórica, hay unos factores ahí de normalización para que se comparen con la teoría. Y lo interesante es que coincide. Entonces, cuando se hizo este tipo de cálculos, de hecho los primeros cálculos también fueron realizados para algo que se llama el momento magnético anómalo del electrón, pues se consideró que la teoría del electromagnetismo en una teoría cuántica de campos pues era exitosa. Entonces ahí fue el boom. Entonces estas ideas basadas en una densidad lagrangiana para describir campos clásicos cuantizados, ya sabemos qué significa cuantizar, entonces sirve para describir los procesos que involucran partículas diminutas, pero altamente energéticas, tal que su velocidad o su rapidez se acerquen a la rapidez de la luz en el vacío, o sea, sean relativistas. ¿Sí? Y ahí tenemos esta exitosa teoría. Las simetrías, ya dijimos, hay una conservación de la carga, tenemos una forma diferente de decir por qué a nivel macroscópico tenemos conservación de la carga. La teoría cuántica de campos nos dice la densidad lagrangiana es invariante ante un cierto tipo de transformaciones. Y esa idea se va a llevar para construir el modelo estándar. Entonces, posiblemente ya el doctor Lau les está comentando cómo se construye el modelo estándar con una simetría. Les ha hablado de muchas simetrías, les va a seguir hablando de simetrías y cómo se construye como una teoría gauge, el modelo electrodébil. Posteriormente también creo que ya terminó el curso de QCD. También QCD se basa como se basa en el formalismo lagrangiano, construir una densidad lagrangiana que sea invariante ante
ciertos tipos de transformación. Los que vimos son los más sencillos, ustedes recordarán, mencionamos aquí. ¿Qué pasa si hacemos esta transformación al campo electromagnético y al espinor y al espinor junto? La densidad lagrangiana queda invariante. Pero estas transformaciones son las más simples posibles. Se van a requerir unas de cierto tipo para construir el modelo electrodébil y otras un poquito más, no les vamos a dar complejas porque me dan de cuenta si son entendibles, pero van a estar más elaboradas, más estructura para poder describir la interacción fuerte. Bueno, muy bien. La doctora Melina ya nos ha comentado que tiene ya que salir, entonces, pues creo que ya hemos terminado. Y pues preguntas, vamos a ver si tienen preguntas y si no, vamos a, déjenme revisar que aquí tenemos mensajes. Ah, ya les dejó un calendario actualizado, ¿no? Entonces ya en el chat tienen un calendario actualizado de las actividades que todavía quedan y y las preguntas siempre son bienvenidas. Recuerden, si ahorita no tienen preguntas, ya tienen el contacto de las investigadoras, de los investigadores y pueden hacer sus preguntas. ¿Ok? Bueno, voy a tener la presentación aquí para que pueda observar si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Para el decaimiento beta. Ah, bueno, Fermi, sí, él, Álvarez, Hernández, Manuel nos decía, bueno, ¿cómo lo trataba? En esa época, recuerden que ahí tuvimos unos propagadores y podía propagarse un electrón o un fotón. Para el decaimiento débil no se conocía que hubiese una partícula que se propagara y que explicara este tipo de interacción. Entonces, no había propagador, entonces Fermi propone una interacción. Recuerden, ¿qué es una interacción? ¿Cómo lo vemos de manera matemática? Ponemos, en el caso de la interacción electromagnética, teníamos dos campos fermiónicos, un fermión un espinor y un espinor adjunto, y el campo electromagnético. Eso se le llama interacción. Y son tres: fermión, campo adjunto y el fotón. Entonces Fermi dijo, bueno, esto va a ser, vamos a suponer que tenemos las funciones de ondas del neutrón juntas como producto, tal cual como se dice producto, la del neutrón, protón, el electrón y neutrino. Y como estaban evaluados en la misma X, eso se le llamó interacción puntual. Pues esa teoría pudo predecir con éxito lo que se medía experimentalmente, pero posteriormente cuando empezaron a aumentar las energías o tener más mediciones experimentales, había una región del espectro donde esa interacción que se llama interacción de contacto de Fermi, que no está basada en una interacción gauge, que no está basada en estas transformaciones que les coloqué del campo electromagnético y de los fermiones, y de que la Lagrangiana es invariante ante esas transformaciones, no estuvo basado en eso, simplemente dijo, ver, es una interacción de este tipo y con esto voy a calcular. Pudo dar una predicción teórica, pero con más datos, a más energías, ya la teoría con el experimento no coincide. Y eso a lo mejor les habla el doctor Lau. Es muy poco el tiempo, pero se puede, cuando uno conoce el modelo estándar, puede entonces hacer esa comparación de qué es lo que estaba haciendo Fermi con el modelo estándar. Es un diagrama donde tiene un propagador que se le llama el bosón W. Si ese propagador lo hacemos cada vez más pequeño hasta que se vuelve un punto, tenemos la teoría de Fermi. Entonces, la teoría de Fermi es una interacción puntual y la del modelo electrodébil requiere una línea interna donde esa línea interna es el bosón W. ¿Ok, Manuel? Ok. Bueno, ¿más preguntas? Tenemos 3 minutos. Recuerden lo que hemos comentado, lo que les ha comentado la doctora Melina. Esto es un súper resumen, ¿no? Básicamente, en un curso de teoría cuántica de campo, lo que ustedes estuvieron revisando se ve, eh, digamos, ya a partir de la cuantización hasta esto que estuvimos mencionando, se ve en un semestre. Entonces, ustedes vieron la síntesis de 4, 5 meses de clases. Entonces, es un resumen realmente
efectivo, o sea, muy resumida, pero esperamos que eso les motive a querer conocer los mayores detalles. Hay bastante bibliografía donde ustedes pueden revisar con detalle. Está el Mandel, está el Peskin, está el libro de Sidney Coleman. Lo único que hay que hacer es tener paciencia. Eh, Usualmente cuando uno ve un libro de este tipo, dice, es enorme, no le entiendo nada al inicio. Uno tiene que ir poco a poco, constancia, constancia, mirando otra referencia, regresando a la misma. Y cuando termine un año, al cabo, si es honesto, al cabo de un año, ya habrán avanzado y se habrán dado cuenta cuánto han aprendido, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, consultar, consultar y consultar. Para cuántica de campos, les voy a poner aquí aquí en el chat. QFT, bueno, a mí me gustó mucho eso. Pero claro, el Bandel asume que ya conocen relatividad especial, que ya conocen de cálculo tensorial. Pues él pone las ecuaciones y dice, es eso, es eso, es eso, y ya no hace muchos pasos, ¿no? Hay otro libro que les puedo dar información sobre la ecuación de Dirac y la ecuación de Klein-Gordon. Se llama Relativistic Quantum Mechanics de, creo que se llama Greiner. Esto no es teoría cuántica de campos, pero ayuda mucho a ver qué es un espinor, qué es este objeto, qué es un campo, ¿sí? Cuáles son las transformaciones también de Lorentz. Y hay un libro que a mí me gusta, que es muy pedagógico, déjenme ver el título, se llama también Quantum Field. Estoy escribiendo, ¿no? Las clases o lectures de Sidney Coleman, ¿no? Entonces son sus clases que transcribieron y las mejoraron a un libro para teoría cuántica, que pues, queda muchos detalles también. Y este libro de Sidney Coleman, además de detalles, les da a veces significado físico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Algo que a veces nos hace falta identificar y que a veces nos preguntamos y no encontramos la respuesta, a veces Sidney Coleman la tiene, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, espero que hayan disfrutado este mini, súper eh, comprimido curso y pues los esperamos a ver en una segunda sesión y los motivamos a que continúen para terminar los otros cursos. ¿Ok? Bueno, que tengan bonita tarde y nos vemos. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, nos vemos.